de la Escritura, Salmo 78 de la Escritura. Y el título de hoy es Servir a Dios con integridad. Como cristianos necesitamos servir a Dios con toda integridad. Y es tan importante la transmisión del conocimiento de Dios de una generación a otra. Porque aquellos que hemos tenido experiencias con Dios, de que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, que nos ha cambiado la vida y que ha transformado nuestros problemas y los ha cambiado en bendición, se tiene que transmitir de generación en generación. Porque a veces una familia entra el padre que sufría alcoholismo, o sufría violencia, o era un ladrón, y pasaba muchas cosas feas en la vida. Dios cambia rotundamente su vida, lo transforma para la gloria de Dios. Pero luego esa persona sigue al Señor, pero luego sus hijos, ellos no tuvieron la experiencia de estar robando, ni de matar, ni de drogarse. Ellos no tuvieron esa experiencia, pero crecen dentro de la iglesia, pero sin esa experiencia de transformación que Dios les ha hecho. Por eso es tan importante la transmisión del conocimiento de Dios, de la experiencia que uno tiene con Dios, que nuestros padres han tenido con Dios. Porque nuestros padres, algunos venimos de familia donde nuestros padres fueron cristianos, conocieron al Señor, y ellos tuvieron una experiencia de transformación que Dios hizo en sus vidas, que tuvieron también una vieja vida llena de pecado, pero luego conocieron a Dios y Dios les perdonó y les cambió la vida. Y esa es una herencia que ha quedado para nosotros. Pero es tan importante la transmisión de generación a generación, porque eso ayuda a que la próxima generación no se aparte de Dios. Entonces, no solo es permanecer fieles al Señor, sino transmitir a la generación siguiente el conocimiento de Dios. La transmisión de la adoración también es sumamente importante, que aprendamos a adorar a Dios, que nuestra generación que aprende a adorar a Dios de una manera más profunda, de una manera más consagrada a Dios, que nosotros seamos adoradores a Dios. La Biblia dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Por lo cual la adoración es algo que se tiene que transmitir de una generación a otra también. Tenemos que aprender a adorar a Dios. Hay que conocer a Dios para adorar a Dios. Tener un profundo agradecimiento a Dios. Es algo clave en nuestras vidas, de que nuestros hijos siempre nos vean sumamente agradecidos a Dios por todo lo que Dios nos da. Porque cuando Dios nos sacó de la pobreza, nos sacó de la miseria, nos sacó de las necesidades, esas experiencias las hemos vivido nosotros. ¿Me entienden? Los padres. Y a veces nuestros hijos nacen ya bendecidos, porque ya Dios nos ha bendecido en el camino, y nuestros hijos no saben lo que es orar por no tener pan, orar para comer, orar para viajar, orar para que alguien nos levante. ¿Me entiende? Que estamos haciendo dedo, pero no teníamos para el colectivo, y tener que orar, Señor, mandame a alguien, por favor, que me lleve. Y ellos no tienen esa experiencia porque han nacido bendecidos. Entonces nosotros necesitamos transmitirle ese conocimiento de servicio, de agradecimiento a Dios. Transmitir la fidelidad a Dios, que ellos aprendan a ser fieles a Dios a través de nuestra experiencia, a través de nuestras luchas, a través de lo que nosotros hemos vivido, que ellos también aprendan a vivir en esa estructura de vida que les va a permitir que su vida siga siendo bendecida en la presencia de Dios. Y aprender a transmitir también el temor de Dios, que ellos tengan temor de Dios, que no pierdan el temor de Dios en su vida, porque el temor de Dios es sumamente importante, porque cuando una persona pierde el temor a Dios, empieza a jugar con Dios, empieza a permitirse cosas que Dios no te permite, empieza a hacer cosas fuera del límite de Dios, empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, pero como Dios no te cae un rayo del cielo, como no viene un juicio, y bueno, sigo haciéndolo, total, Dios me entiende, dicen algunos, ¿no? Y allí pierden el temor a Dios. Nosotros tenemos que transmitir el temor a Dios en el corazón de nuestros hijos. Ellos necesitan vivir su propia experiencia. Es cierto que un padre que se convierte no puede hacer que su hijo se convierta, porque no es de voluntad de varón, ni voluntad de hombre, ni voluntad de sangre. Es voluntad de Dios. Entonces, cada joven, cada niño, cada adolescente tiene que tener su experiencia con Dios. Nosotros tenemos que orar para que nuestros hijos conozcan a Dios,
Algunos dicen, no, pero yo nací en la iglesia, nací en una cuna cristiana. No sé si venden en algún lugar cunas cristianas, pero algunos dicen que nacieron en cunas cristianas, pero no existe la cuna cristiana. Es decir, que tú naciste, viniste a la iglesia desde chico, pero tú eres un inconverso que viene a la iglesia, como cualquier inconverso. Lo que pasa es que el gran problema es que te crees que eres bueno porque estás en la iglesia. Y tú eres un pecador como cualquier pecador. Y nosotros tenemos que orar por nuestros hijos para que se conviertan a Dios, para que tengan su experiencia de conversión a Dios y se encuentren con ese Dios verdadero, porque eso es vital para su vida espiritual. No se puede crecer si no se nace. Así que Jesús dijo que para entrar al reino del cielo había que nacer de nuevo. Entonces nosotros podemos tener mucho conocimiento bíblico, pero si no nacimos de nuevo, no podemos crecer. Esa es la realidad. Entonces nosotros como padres tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos necesitan su experiencia personal con Dios. Necesitan experimentar ese encuentro personal con Dios. Lo primero que quiero hablarles es contar a nuestros hijos las maravillas de Dios. Nosotros debemos contar esas maravillas de Dios en la vida de nuestros hijos en cada momento. Alabado sea el Señor. Poneme por favor en pantalla Salmo 78 del 2 al 4. Dice así: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Dice, no las encubriremos a nuestros hijos, a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Qué importante que es esto, poder contarle a la generación venidera y poder contarle las alabanzas a la generación venidera. Muchas de las alabanzas de nuestros salmos que hoy tenemos en nuestra Biblia están repletas de problemas. Pero a pesar de los problemas, están repletas de alabanzas. Eso significa que hay que alabar a Dios en todo tiempo. Que hay que glorificar a Dios en las buenas, en las malas. Hay que reconocer que de Dios viene la ayuda. Dios es el que nos saca de los problemas. Dios es quien defiende nuestra causa, aunque tengamos conflicto, aunque haya enemigos que nos quieran destruir. Sin embargo, cuando nosotros adoramos a Dios, Dios bendice nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Ese Dios que bendice tu casa es el Dios que tenemos que alabarlo y glorificarlo con todo nuestro corazón. Es ese mismo Dios que tenemos que exaltarlo cuando vamos a su presencia. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Muchas de nuestras oraciones lo único que hacen es pedir. Ese es nuestro gran problema, porque nos convertimos en personas que lo único que hacemos es ir a Dios para pedir cosas. Y lo que nosotros tenemos que ir es para adorar a Dios. Adorarlo. Casi el 80% de nuestra oración tendría que ser adoración y agradecimiento. Y solamente un 20% tendría que incluir peticiones. Pero sin embargo nosotros hemos cambiado la ecuación. Y apenas si nos acordamos de decir, Señor, te amo, Señor, te quiero, Señor, eres lo más lindo que tengo en mi vida. Apenas si nos acordamos de decir frases que halaguen y glorifiquen al Señor. Porque estamos pidiendo por esto, por este enfermo, por este otro, por este problema, por esta situación, por esto que me pasa, por estos problemas que tengo. Y llena todos nuestros tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chao. Y nos olvidamos de adorar al Señor. Parece que el Señor se convirtió en el mozo cósmico del universo que se presenta con la bandeja y un repasador en el brazo y dice, sí, ¿qué necesita? Y nosotros creemos que esa es la imagen de Dios. No es esa la imagen de Dios, estamos equivocadísimos. Dios es el Señor de los cielos y la tierra y nosotros somos sus siervos que tenemos que servirle a Él. Por lo cual la imagen tenemos que cambiarla porque hay que cambiar el chip en la cabeza y Dios necesita que lo adoremos. Gloria al Señor, necesita que adoremos al Señor. Por lo cual nosotros tenemos que prestar atención en ese tiempo que pasamos de adoración al Señor. Un tiempo de alabanza, un tiempo de agradecimiento, un tiempo donde nosotros glorificamos su nombre, donde nosotros le decimos cuánto lo amamos, cuán importante es para nosotros. Cuando veo los cielos, la obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Todas son palabras, los salmos, en donde el salmista glorifica al Señor por la grandeza que él tiene.
Cuanto más glorificamos a Dios y cuanto más miramos a Dios y cuanto más admiramos a Dios, nos damos cuenta que Él es grande y que nuestros problemas son pequeñitos. Pero si nosotros hablamos de nuestros problemas son grandes y nuestro Dios es pequeñito. Cambiamos la ecuación. Nosotros tenemos que glorificar a Dios para verlo grande y poderoso. Entonces nuestros problemas van a ser insignificantes delante de su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Alabado sea el Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor para siempre. Versículos 5 al 7. Nos habla allí de contarle el testimonio y la ley, hablarles de la palabra de Dios, hablarles del testimonio de ese encuentro con Dios, enseñar la ley del Señor, enseñar los mandamientos del Señor a nuestros hijos, a la generación siguiente. Es sumamente importante aprovechar que la mente de nuestros niños es como una esponja que está vacía y cuanto más nosotros información le agregamos, cuanto más palabra de Dios aprenden ellos en su mente desde la pequeñez, no se le olvidan nunca. Porque los versículos que nosotros hemos aprendido, que nuestros padres nos inculcaron desde pequeños, nunca se nos olvidó. Por lo cual, cuando nosotros aprovechamos eso, que la mente de los niños está sana y la mente de los niños no está saturada, entonces allí donde nosotros aprovechamos de inculcar la palabra del Señor desde pequeño, entonces la palabra queda grabada en sus corazones para toda la vida. Amén. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dijo el Señor. Por lo cual esa palabra la tomamos y hay que aplicarla a nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Alabado sea el Señor. Versículo del 8 al 11 nos habla de que no seamos contumaces y rebeldes. Contumaces y rebeldes, personas porfiadas. Porque pronto en la adolescencia le va a agarrar esa etapa de ser contumaces, contestadores, peleadores, discutidores, significa esa idea. Y rebeldes de corazón. Entonces cuando nosotros inculcamos la buena semilla dentro y la semilla echa raíz en su corazón, esa semilla los lleva a reflexionar, a volver al encuentro con Dios, a volver a la presencia, a volver al temor a Dios. Y dejar de darle lugar a la carne que siempre quiere brotar y siempre quiere salir. Por eso es tan importante hablarle de la relación con Dios, del temor de Dios. Hablarle a nuestros hijos de que se acerquen a Dios, que busquen en Dios la solución a sus problemas. Si tienen un examen, oren al Señor. Antes de estudiar, oren al Señor. Cuando van a rendir, pídenle a Dios ayuda al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tener una relación personal con Dios. Esa relación personal lleva a los creyentes a buscar al Señor con todo el corazón. Dice que no dispusieron su corazón, dice ese versículo. Que fueron fieles a Dios, que no fueron fieles a Dios en su espíritu. Fueron desleales en su espíritu hacia el Señor. Después nos dice que volvieron la espalda. Dice, en el día de la batalla, nos habla ese pasaje que le estaba mencionando, que no guardaron el pacto, que no quisieron andar en su ley, dice ese texto, y que se olvidaron de las obras de Dios y de las maravillas de Dios. Todo eso pasó en esos versículos mencionando cómo esa generación rebelde y contumaz se olvidó de Dios. A pesar de que Dios fue bueno con ellos, los liberó, hizo milagros en su vida, hizo maravillas en su vida, pero ellos se olvidaron de todo eso. En un instante para el otro dejaron todo atrás. Pregunta, ¿cuántos son padres acá? Levante la mano, todos los que son padres acá. ¿Bien ahí? ¿Cuántos, bajen la mano, cuántos son abuelos allá? Los hicieron abuelos ahora ya. Levante la mano los que son abuelos. ¿Bien ahí por ellos? Bueno, vamos con unos versículos para los padres. Deuteronomio 7:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Por lo cual Dios nos manda que debemos repetir las palabras a nuestros hijos, al acostarse, al levantarse. Amén. Entonces, cuando usted se levanta, repita la palabra de Dios. Cuando se va a acostar, repita la palabra de Dios. Esto es un mandamiento del Señor. ¿Para qué es este mandamiento? Es una regla de mnemotecnia. ¿Para qué sirve? Para recordar. Para recordar. Todo lo que usted repite y lo repite constantemente, lo va a recordar durante toda su vida.
Por lo cual, este es el mandamiento que el Señor manda a los que tienen hijos. Repita la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Muy bien. Deuteronomios 4:9. Por lo tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No olvidarse de Dios. ¿Por qué nos olvidamos? Porque nuestro corazón, cuando no está atento, se olvida. Cuando está bien, se olvida. Entonces, cuando nosotros estamos mal, clamamos a Dios. Pero cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. Eso es parte de la naturaleza humana. Entonces, Dios dice, cuidado de no olvidarte. Y aquí viene la gran tarea. Enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Así que si alguno tiene los nietos que están lejos de los caminos del Señor, allí los quiero ver primero en su lista de aquellos que usted va a evangelizar. Porque es una gran tarea evangelizar a los nuestros. ¿Por qué dice la Biblia, enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Porque si tus hijos se apartaren de Dios, por lo menos tú vas a alcanzar a la generación que sigue. Cuando tú cumples esta advertencia de enseñarle a los hijos de tus hijos, entonces tú vas a alcanzar a la generación que sigue. Qué lindo cuando las generaciones pueden seguir al Señor, cuando están las madres, los hijos, los nietos, los bisnietos y todos en los caminos del Señor. No hay cosa más maravillosa ni más grande que ver a la familia en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Mire, la Biblia muestra cómo cuando una familia sigue al Señor y cuando servimos al Señor, la bendición de Dios nunca faltará en nuestras casas. Nunca faltará en nuestras casas. No va a haber en nuestra familia persona que mendigue, persona que esté atada a la pobreza, a la miseria, que esté pidiendo pan en las calles. Nunca va a haber esto en nuestra familia si nuestra familia sigue al Señor y sirve al Señor. Por lo cual como padres tenemos esta gran responsabilidad, entender que Dios llama al pobre, nos llama en medio de la pobreza. Así es como Dios, muchos llegamos a Dios quebrados, enfermos, empobrecidos, llenos de necesidades, llegamos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios y seguimos al Señor, allí la bendición de Dios nos alcanza, el amor de Dios nos alcanza, la protección de Dios nos alcanza y todo lo que hacemos prospera en nuestras manos. Entonces Dios bendice nuestro hogar abundantemente y nuestros hijos disfrutan de esa bendición. Pero si nuestros hijos se olvidan de Dios, comenzamos el ciclo de vuelta, comienzan los problemas, comienza el empobrecimiento, comienzan los malos negocios, comienza a fundirse hasta llegar a la pobreza y de la pobreza claman a Dios y Dios, propicio para su pueblo, vuelve a rescatarte. Pero por eso es importante enseñar a nuestros hijos para que no tengan que pasar por ciclos de pobreza y de miseria y de necesidades. Si tú le enseñas, tu hijo va a seguir en el camino de la bendición donde tú estás parado. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, ¿dónde habitó primero la fe? En la abuela Loida. ¿Hay una hermana Loida acá? No, en la abuela Loida, ahí estaba la fe. Después pasó a la madre Eunice y luego dice, y estoy seguro que en ti también está, en Timoteo. Claro que estaba porque él era ya un pastor. Pero él fue educado y enseñado por su abuela y por su madre. Fue guiado los caminos del Señor. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener agradecimiento a las generaciones anteriores que nos hablaron de Dios. Estar agradecidos porque ellos sembraron una semilla en nuestros corazones. Y nosotros somos producto de que alguien oró por nosotros y que alguien nos predicó de Cristo. Somos producto de eso. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos son producto de que alguien les habló del Señor? A ver, ¿son producto de eso? ¿Hubo alguien que oró por ti para que llegara a los caminos de Dios? Claro que sí. ¿Alguien que te llevó a la iglesia? Claro que sí, eres alguien. Pues esa persona, tú tienes que estar agradecido a esa persona que te habló de Cristo, porque esa persona sembró la semilla en ti. Y lo que tú ahora estás empezando a hacer, orar por otro, algún día esa persona va a llegar a Cristo y también te lo va a agradecer. En segundo lugar, estar agradecido con lo que Dios nos da.
Qué importante que es estar agradecido con lo que Dios da. Con lo poco o con lo mucho, estar agradecido con lo que Dios nos da. Versículo 15 al 29 de este capítulo dice así: hendió la peña en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo del desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Y he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Esas eran las preguntas que se hacía el pueblo. Por lo tanto oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no había creído a Dios, ni había confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas del cielo, de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Dice: vino el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, y comieron y se saciaron, y les cumplió pues su deseo. Ser agradecidos a Dios, hermano. ¿Por qué el pueblo estaba desagradecido? Porque ellos estaban pensando en lo que habían dejado atrás. ¿Y qué habían dejado atrás? Ellos eran esclavos. Ellos eran esclavos, pero los egipcios sabían que para que los esclavos estuviesen contentos, de tanto en tanto, ellos tenían la fiesta de sus dioses paganos. Los dioses paganos que servían los egipcios. Entonces tenían las fiestas religiosas paganas en donde ellos les servían carne al pueblo y les servían comida rica al pueblo, les daban pepinos, les daban cebollines, les daban comida exquisita el día de la fiesta de sus dioses paganos, para que ellos se enamoraran de los dioses paganos. Y justamente el pueblo de Israel, una vez que salió de la tierra de Egipto, ellos estaban reclamando que no tenían carne y que no tenían cebolla y que no tenían pepino. Eso reclamaban. ¿Sabe lo que estaban recordando? La fiesta de los dioses paganos. Interesante ver esto. Entonces empezaron a reclamarle a Dios primero por el agua que los había traído acá para matarlos de sed. Para matarlos de sed. Y Dios hizo un milagro. Y dice que hendió la peña, hizo un agujero en la peña y salió una fuente de agua para que ellos bebiesen. Y ellos bebieron el agua de esa peña y se convirtió en un torrente, en un río. Y luego la Biblia dice, el libro de Hebreos, que dice que no sabían que esa peña, esa roca era Cristo. Y cuando Moisés, de enojado que estaba porque el pueblo le había sacado de sus quicios, Moisés golpeó 2 veces la roca. Y dice, y él no sabía que la roca era Cristo. Por lo cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por haber golpeado 2 veces la roca. Y dice que de la roca salió abundante agua y todos festejaban. Pero Moisés oraba porque Dios le dijo: ¿por qué golpeaste la roca si yo te dije que le hablaras? Y allí fue la equivocación por estar enojado Moisés. Así que no haga cosas enojado porque puede equivocarse y le pueden costar carísimo. Así fue como el pueblo estaba desconforme porque no tenían carne. Decía, queremos carne, ¿no? ¿Cuántas veces el argentino acostumbrado a comer asado y a veces en su mesa no hay un asado? Y está desconforme porque no tiene un asado. Y está pensando que es pobre porque no puede comer carne como comía en otras ocasiones. Hermano querido, usted tiene que estar agradecido con lo que tiene en su mesa. Porque este pueblo pecó, irritó a Dios. Porque le decían a Dios, ¿puede Dios darnos mesa, ponernos mesa? Porque ¿sabe con quién comparaban? Con los egipcios, que le ponían la mesa para que ellos comieran.
Y ellos eran esclavos. Y comían para que adoraran a sus dioses paganos. Para eso le ponían las mesas, para que adoraran a sus dioses paganos. Pero eran esclavos. Y ahora Dios los está sacando a la libertad, a ser libres, para tener un Dios que lo adoren en forma personal, en forma de amorosamente. Eso es lo que Dios quería, que ellos aprendieran a agradecer por lo que tenían. Alabado sea el Señor. Es tan importante estar agradecido con lo que hay. Si hay arroz, dele gracias por el arroz. Si hay pan, dele gracias por el pan. Si hay lo que sea que haya en tu mesa, no te olvides de darle gracias a Dios por lo que hay en tu mesa y de glorificar al Señor, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidades antes que nosotros la pidamos. Dios sabe. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Dele gracias cada día que usted se siente en su mesa. Con lo que haya, dele gracias al Señor. Lo que haya en su mesa, sea poco o sea mucho, dele gracias al Señor y sea agradecido a Dios, porque Dios escucha y ve nuestras actitudes, escucha y ve, por lo cual nosotros necesitamos darle gracias al Señor. Cuando les dio maná, dice que esa noche llovió maná y al otro día había como escarchas en todo el alrededor de su campamento, y dice que ellos tomaron la escarcha y las comieron, y era como hojuelas, como si fuese hojaldre con miel. Y dice, comida de nobles comieron, dice el texto que leímos. Es decir, que le dio una comida exquisita a Dios. ¿Y sabe qué hicieron el pueblo? Dijeron, esta porquería, no hay otra cosa. Digo esta frase porque tal vez usted esté diciendo, o sus hijos estén diciendo, esta porquería tenemos. Y usted tiene que hablarles de lo importante que es tener algo. No importa lo que sea, lo importante que es tener algo. Amén. Comida de noble de Dios. Pero ni aún eso lo sació. ¿Sabe lo que significa que Dios mandaba maná? Imagínense, 4 millones de personas, había que preparar pan para 4 millones de personas. Y los ángeles del cielo cocinaban. Y le prepararon una comida para 4 millones de personas. Y ellos cada mañana ni siquiera amasaban. Se tenían que levantar, ir a buscar y traer a sus casas. Pero aún así se olvidaron y aún así no estaban agradecidos. Y la peor fue cuando ellos deseaban comer carne. Deseaban comer carne. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios dice que sopló viento, dice acá, viento solano significa viento del este y viento del sur, y turbó a las aves, las codornices. Yo conocí, las codornices son chiquititas así. Bueno, cayó millones de codornices alrededor del campamento de ellos, dice 2 codos y medio. Un codo mide 45 centímetros, así que serían 90 centímetros más 2 codos, más medio codo sería 1,20 m de codornices, un colchón de 1,20 m de codornices alrededor del campamento. Dios juntó las codornices de toda la región de Egipto y de África para traérselas al pueblo. Y las hizo caer delante de ellos. ¿Y sabe qué dijo Dios? Para que coman carne y les salgan hasta por las narices. Cuando nosotros porfiamos con Dios, Dios nos da bendición en abundancia. Pero a veces solo es para taparte la boca. Para que tú no puedas decir Dios no tiene poder. Para que tú no puedas decir Dios no me escucha. Para eso lo hace, te tapa la boca con bendiciones para que tú solamente puedas agradecer. Dice que ni aún así estaban contentos y Dios mandó una plaga allí sobre ellos. Dice, y los más fuertes de los campamentos se murieron por no estar agradecidos a Dios. Hermano querido, Dios nos guarde. Dios nos guarde. Porque la falta de agradecimiento a Dios es algo que a Dios le irrita, que Dios nos está bendiciendo
y que tú estés desconforme porque tu pantalón tal vez no tiene una marca que a vos te gustaría tener, porque tu zapatilla tal vez no es la zapatilla que a vos te gustaría, o porque tu hijo se queja de que la Play que tiene ya es media vieja y no tiene la mejor Play que quisiera tener. Hermano, enseñale a estar agradecido a Dios. Yo recuerdo que nosotros nos inventábamos los juguetitos nosotros, con serrucho, y hacíamos el barquito y le poníamos una liguita y el día que llovía salíamos a la calle para en los charcos hacer andar nuestros barquitos inventados por nosotros. Ni le digo cuando nos inventábamos los karting hechos con rulemanes que íbamos a buscar al mecánico de la esquina y nos daba los rulemanes viejos y le poníamos el karting de madera y nosotros los fabricábamos. Nada que nuestros padres estaban allí, no estaban nuestros padres, lo hacíamos nosotros. Y corríamos carrera a ver quién ganaba mejor, quién andaba mejor el karting. Ser agradecido al Señor, hermano, porque nuestros hijos no vivieron esa experiencia, nosotros sí la vivimos. Entonces, enséñele a agradecer al Señor, enséñele a vivir agradecido a Dios, porque si vive agradecido a Dios va a estar feliz con poco y va a estar feliz con mucho y va a estar agradecido al Señor con lo que tiene. Amén. Mucha de la gente vive infeliz en la vida y están bendecidos, pero no se dan cuenta que están bendecidos porque siempre están mirando lo que no tienen y no agradecen por lo que sí tienen. Alabado sea el Señor, que el Señor nos ayude. Alabado sea el Señor. Tercer lugar, buscar a Dios con amor y agradecimiento. Versículo 32 al 37, mire lo que dice. Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio, el Dios altísimo, su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Enséñele a sus hijos a servir al Señor por amor al Señor. Y no ser hijos del rigor. ¿Qué es ser hijo del rigor? Esto que estamos leyendo. Hijo del rigor, cuando te va mal en la vida, entonces comenzás a servir al Señor, buscas al Señor porque te van mal las cosas en la vida. Es ser hijo del rigor. Pero cuando te va bien, ya te olvidaste del Señor. Entonces necesitas que te vaya siempre mal. Pero no es el plan de Dios que te vaya mal. El plan de Dios es bendecir tu vida, bendecir tu hogar, bendecir a tus hijos. Ese es el plan de Dios. No es que sufras toda la vida, pero si tú no puedes aprender a amar y a servir al Señor, Dios te tiene que tener las cuerdas cortitas y allí te convierte en hijo del rigor. Entonces, es lamentable ver que hay creyentes así, que apenas Dios los sana, apenas Dios les bendice, ya se olvidaron del Señor, se apartaron, no se acuerdan más de Dios. ¿Por qué no se acuerdan más de Dios? Porque son hijos del rigor, necesitan sufrir para buscar al Señor. Entonces dice el texto que leímos, dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, porque estaban sufriendo. Y ahí buscaban y oraban al Señor. Creyentes que solo oran cuando tienen problemas y cuando están bien no oran al Señor. Qué triste, porque eso te hace hijo del rigor. Necesitas que Dios siempre te tenga en problemas. Hermano, adora al Señor. Cuando tú aprendes a adorar al Señor, a glorificar al Señor, lo aprendes a conocer. Y eso es lo maravilloso. Cuando un creyente conoce al Señor, ama al Señor y está enamorado de Dios, entonces sirve al Señor porque está enamorado de Dios. No lo hace para que Dios le bendiga. No está sirviendo para que Dios le prospere. Lo está haciendo porque ama al Señor con todo su corazón. Y eso es la diferencia tan grande, hermano. Alabado sea el Señor. Necesitamos amar al Señor. Dice que ellos lisonjeaban a Dios con sus palabras. Es decir, que cuando oraban y les iba mal, decía: Señor, si tú me bendices, yo te voy a servir, yo te voy a amar, yo voy a predicar, voy a llevar gente a los pies de Cristo. Lisonjeaban al Señor. ¿Cuánta gente? Pastor, ore por mí para que Dios me dé un auto nuevito. Así llevo gente a la iglesia, así llevo a los niños a la escuelita. Después le dio el auto al Señor y ni se acordó de llevar a nadie. Ah, no, porque me ensucia el auto. Ah, no, porque me
me pasa esto, hermano querido, todo lo que tú tienes, todo te lo dio Dios, todo te lo dio Dios. Absolutamente todo. Tú no tienes que negarle nada al Señor, porque todo lo que tú tienes le pertenece al Señor, porque el día que tú te mueres no te lleva absolutamente nada de esta tierra. Así que no te afanes tanto por tener, porque te vas a morir y vas a dejar todo lo que tienes aquí. Necesitamos aprender a ser agradecidos al Señor y a amar al Señor con todo nuestro corazón. Tú necesitas amar al Señor, aprender a amarlo. Por eso la adoración es tan importante, porque en la adoración te lleva a ti y a mí me lleva a amar al Señor. Cuando tú adoras al Señor, tú lo amas, comienzas a amarlo al Señor, a enamorarte del Señor. Y una persona que está enamorada del Señor sirve al Señor. Hace cosas aún sacrificiales para el Señor, pero no le cuestan nada, porque lo hace porque está enamorado del Señor. Entonces, cuando tú estás enamorado del Señor, tú sirves al Señor, lo sigues al Señor, predica del Señor, por más que se burlen de ti, por más que se ríen de ti, tú lo haces igual, porque no te importa, porque estás enamorado del Señor. Pero cuando pierdes ese amor al Señor, te vuelves un religioso y todo te cuesta hacerlo. Pero qué lindo es cuando vemos a la iglesia enamorada del Señor. Para concluir, tenemos una familia, seguramente en la familia algún apartado del Señor. Dice la Biblia, con cuerdas de amor te traje, te seduje, te atraje a mí, dice Dios. Esas cuerdas de amor, cuando tú estás orando por un ser querido para que llegue a Cristo, Dios lo empieza a envolver con cuerdas de amor. Lo empieza a atraer, lo empieza a proteger, lo empieza a defender de los problemas que va a tener. He escuchado testimonio de una madre que estaba orando por su hijo y su hijo estaba en la delincuencia y en la droga y no quería saber nada con Dios. Pero un día entró a un lugar y lo atraparon la otra banda de narco y lo hicieron arrodillarse en la tierra, así, y le pusieron un arma en la cabeza y le dijeron que lo iban a matar. Y en ese momento este joven se acordó de su madre, de cuánto le había predicado. Y allí se acordó de Dios. Se acordó de Dios en ese instante. Pero en su casa, la madre, esas 4 de la mañana, fue llamada por Dios a orar. Y en ese instante la madre sintió una carga profunda por su hijo y se puso de rodillas en la cama. Allí se puso a orar y a clamar por su hijo, allí que estaba en peligro. Pero ella no sabía lo que le pasaba a su hijo. Cuando el hijo llegó a la casa, ¿sabe lo que le pasó? Porque esa noche estaba allí, a punto de morir. Estaba entregando su alma allí, pidiéndole perdón a Dios. Y el tiro no salió. No salió el tiro allí. Cuando el chico llega a su casa, se entregó a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios le estaba guardando con cuerdas de amor. Porque había una madre orando por él. Hermano, si tú oras por tu ser querido, oras por ese familiar, oras por esa persona que está tan porfiada, que no quiere saber nada con Dios, Dios lo envuelve con cuerdas de amor. Eso es lo que hace Dios, lo envuelve con cuerdas de amor y lo atrae a Cristo. Le salva su vida, le libra del mal, le libra del peligro, porque estás orando por esa persona. Por eso es tan importante orar. Si tienes a alguien lejos de los caminos del Señor, no le consientas al diablo esa postura de que, bueno, tal vez algún día va a llegar a Cristo. Porque si tú oras y clamas al Señor y dices, tú y tu casa serán salvos, y tú clamas al Señor, esa promesa se va a cumplir para ti. Y tus hijos, tu familia, tu esposo, lo que sea, va a llegar a los pies de Cristo. Por tu oración y tu clamor al Señor, Dios mueve sus manos cuando clamamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Póngalo en la lista. ¿Sí? Tenemos hijos, asegúrese de que amen a Dios y le sirvan. Asegúrese. Confróntelo a sus hijos, que amen al Señor, que sirvan al Señor. No porque le das dinero, no porque que lo sirvan, porque lo aman, porque ese va a ser la buena semilla en su corazón. Tenemos nuestro proyecto, tener hijos, porque tal vez tú todavía no tienes hijos, pero estás en tu proyecto, pues proyecta también cómo le vas a hablar de Dios a tus hijos. Porque ellos también necesitan conocer al Señor, porque dice, esto es para las generaciones que vendrán después de ellos. Por lo cual es para los hijos que ni siquiera
Han nacido, pero tal vez van a venir, y cuando vengan, en el proyecto tuyo tiene que ser hablarles de Cristo para que conozcan al Señor desde temprana edad. Alabado sea el Señor. Transmitamos el mensaje, seamos agradecidos y sirvamos al Señor. 3 ideas que tienen que quedar claras en nuestros corazones. Amén. Dios quiere obrar en nuestra familia. Dios quiere bendecirte y Dios quiere sanarte. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a pedir que te pongas de pie allí donde estás. Levanta tus manos al cielo así. Si tú viniste a este lugar enfermo, viniste con algún problema en tu casa, en tu hogar, quiero decirte que Dios está en este lugar. Dios es a quien invocamos en esta reunión. Y Él está presente en este lugar. Y Él es poderoso para socorrerte. No importa cuál sea tu problema, Dios es poderoso para socorrerte. Y con tus manos levantadas, yo te invito a acercarte a Dios y decirle: Dios, ayúdame. Solamente abre la puerta del corazón y dile: Dios, ayúdame. Ayúdame. Yo voy a orar por ti en este momento. Pero tú abre la puerta del corazón y dile: Dios, ayúdame. Necesito tu ayuda. Espíritu Santo de Dios, clamo a ti. Tú eres poderoso, eres grande, misericordioso. Tú tienes poder para tocarnos, para sanarnos y para librarnos de todo mal. En el nombre de Jesucristo reprendo toda enfermedad que el cuerpo tenga. Todo problema físico que la persona está sufriendo ahora, lo reprendo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo ahora me vuelvo en contra de todo espíritu de enfermedad, de todo espíritu de opresión que ataque las mentes, los corazones, de todo demonio que esté atacando el espíritu de las personas, turbando su mente, turbando su espíritu. En el nombre de Jesús ahora echamos fuera todo demonio que ataque a las personas. Liberamos el corazón de la gente en el nombre de Jesús. Los espíritus oprimidos por el diablo, en el nombre de Jesús los liberamos con el poder de Jesucristo. Espíritu Santo, toca los corazones sufriendo. Aquellos que están sufriendo, Señor, algún problema, alguna aflicción de su espíritu. En el nombre de Jesús se va ahora toda enfermedad. Se va todo cansancio, se va toda preocupación de la mente, se va todo dolor de espalda, todo dolor de hueso, se va ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús reprendo los dolores del cuerpo, en el nombre de Jesús se van ahora, en el nombre de Jesucristo. Tú eres poderoso, Dios, para sanarnos. Tú eres nuestro sanador. En ti clamamos, en ti confiamos, Dios, porque tú tienes poder para acercarnos a ti, oh Dios. Tú eres la fuente de vida, eres la fuente de la bendición, eres la fuente de la alegría, eres la fuente de la paz. Señor, a ti clamamos, a ti clamamos, a ti clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús a ti clamamos. Que el poder de Dios ahora se manifieste orando ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Con sus manos levantadas, solo dele gracias al Señor. Gracias, gracias, gracias. Dele gracias al Señor por lo que Él está haciendo en su vida. Dele gracias al Señor. La semana pasada, mientras orábamos acá en el culto, me llamó un hermano a las 4 de la tarde y me dijo: pastor, desde que salí de la iglesia se me fue todo el dolor que tenía en mi espalda. Desapareció y lo tenía por 2 meses seguidos. Y solamente oramos en el culto acá y Dios hizo un milagro. Y Dios en este día también va a hacer un milagro sobre tu vida.
Solo tienes que creer. 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 Porque Dios está acá en medio nuestro. Tú tienes que creer. Y cuando tú te atreves a acercarte a Dios y le abres el corazón a Dios, Dios obra milagrosamente en tu cuerpo, transformando, sanando, libertando, rompiendo ataduras, rompiendo cadenas, rompiendo maldiciones. Eso es lo que hace Dios. Solo abre el corazón y dile: Dios, te necesito. Y eso le permite a Dios entrar a tu vida y sanar tu alma. ¿Cuántos se animan a decirle al Señor: Señor, yo te necesito? Dígale así con su mano levantada: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Toca mi cuerpo, toca mi alma. Sana mis heridas. Dígale con sus palabras: sana mis heridas. Yo te necesito. Ahí donde estás, Dios está obrando, Dios se está moviendo en medio nuestro. Dios se está moviendo. Alabado sea el Señor. Dios se está moviendo en medio del pueblo. Su ángel está pasando entre las filas. Está pasando cerca suyo allí. Usted va a sentir el toque de Dios en su cuerpo. Va a sentir como Dios te toca. Allí se está moviendo el ángel de Dios. Te está tocando tu cuerpo, tocando tu alma. Aleluya, aleluya. Espíritu de Dios obra milagrosamente, milagrosamente, milagrosamente. Atrae a Cristo los que están lejos. Si usted tiene un ser querido que está lejos del Señor, ahora póngalo en su corazón. Levante fuerte su mano al cielo y clame por esa persona que está lejos del Señor. Y dígale: Señor, atráelo a Cristo, atráelo. Atráelo a Cristo. Con su corazón envuélvalo en esas cuerdas de amor. Envuélvalo en cuerdas de amor y dígale: atráelo a los pies de Cristo para que te conozca. En el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos en la iglesia del Señor, la familia de la fe. Y la familia de la fe es una familia que irradia amor. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Así que ahora dese vuelta y agarra al que está al lado suyo, la abrácelo fuertemente y dígale: que Dios te bendiga grandemente. Que Dios te bendiga grandemente.